pantalla por vídeo a los que no le están dando, porque ajá, pobre gente. Listo, permítame, entonces ya vuelvo a compartir nuevamente la presentación. Compartir. Hable. Listo. ¿Me confirman por favor si lo visualizamos? Señor. Listo, perfecto. Entonces recordarles que, señorita, perdona. Recuerda que para esta noche vamos a realizar nuestro 9º encuentro, en la cual pues vamos a ejecutar precisamente el acompañamiento a la última tarea, bueno, penúltima tarea del curso de Química General. Entonces, en este caso es la tarea 4 y para el día de hoy vamos a ejecutar el ejercicio número 1. Entonces, pues, a partir de ello vamos a hablar un poco de las reacciones químicas, de estequiometría. Incluso aquí dentro de la estequiometría vamos a hablar sobre el reactivo límite, el porcentaje de pureza e incluso a relacionar un poco los conceptos vistos previamente. A partir de allí, iremos inmediatamente al ejercicio 1, anexo 3, y después, pues, aclarar dudas, inquietudes que tengan al respecto. Quiero partir con este video que les voy a compartir en este momento, en la cual, pues, vamos a ver un repaso de lo que es precisamente las reacciones químicas. Entonces, ¿qué secciones tiene una reacción química? Para así mismo volver a recordar esa temática. Entonces, permítanme en un momento. Listo, venimos acá, aceptamos a estos estudiantes y volvemos a compartir. Me confirman si escuchan, ¿vale? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre las reacciones químicas. Las reacciones químicas son todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias cambian su estructura molecular y sus enlaces, transformándose en otras. En pocas palabras, son un cambio químico. Estas reacciones se representan visualmente con las ecuaciones químicas, que nos proporcionan toda la información sobre este proceso químico. Con este ejemplo, veamos las partes de una ecuación química. En el lado izquierdo vemos los reactivos o reactantes, que son las sustancias que al unirse se transforman en los productos, que se ubican en la parte derecha. Los números pequeños a la derecha de las sustancias se llaman subíndices e indican la cantidad de átomos del elemento presentes en esa molécula. Y los números ubicados a la izquierda de las sustancias se denominan coeficientes e indica el número de moles o cuántas veces se encuentra esa molécula. Para más claridad, tomemos la molécula de agua. Con el coeficiente sabemos que hay 2 moléculas de agua y con los... Me decían que estaba viendo la pantalla negra, entonces permítame un momento, la devolvemos un poquito. reacciones químicas, que nos proporcionan toda la información sobre este proceso químico. Con este ejemplo, veamos las partes de una ecuación química. En el lado izquierdo vemos los reactivos o reactantes, que son las sustancias que al unirse se transforman en los productos, que se ubican en la parte derecha. Los números pequeños a la derecha de las sustancias se llaman subíndices e indican la cantidad de átomos del elemento presentes en esa molécula. Y los números ubicados a la izquierda de las sustancias se denominan coeficientes e indica el número de moles o cuántas veces se encuentra esa molécula. Para más claridad, tomemos la molécula de agua. Con el coeficiente sabemos que hay 2 moléculas de agua y con los subíndices sabemos que cada una se conforma por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, porque si no hay número, quiere decir que es un 1. Esta reacción significa entonces que una molécula de metano, o CH4, reacciona con 2 moléculas de oxígeno, O2, y se produce dióxido de carbono, o CO2, y 2 moléculas de agua, o H2O.
Los reactantes o reactivos de una reacción difieren totalmente de los productos, pues la materia se transforma, lo que quiere decir que las propiedades de ambas partes de la ecuación son totalmente diferentes. Existen 4 tipos de reacciones químicas: síntesis o combinación, descomposición, sustitución y sustitución doble. En otro video veremos cada una más a fondo, así como los símbolos que debemos tener en cuenta para entender o leer las reacciones químicas. Bueno, referente a esa parte, pues esa temática ya la habíamos contemplado en un ejercicio, recordándoles pues en cierta medida la estructura que tiene una reacción química o una ecuación química, ¿vale? Entonces, continuando con la presentación, entonces vamos a dialogar precisamente sobre el balanceo de ecuaciones, porque a partir de allí es de vital importancia reconocerlo en el proceso estequiométrico. Entonces, balancear una ecuación química es igualar el número de clase de átomos, iones o moléculas que hay en reactivos como en productos. ¿Eso precisamente con qué fin? Con el fin de cumplir con la ley de la conservación de masas. Entonces, hay 2 tipos de balanceo. Está el balanceo por tanteo y está el balanceo por el método de óxido-reducción. Entonces, el método de tanteo fue el que realizamos en ese taller, en el cual, pues, la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos van a ser igual a la de los reactivos. Entonces, la misma palabra lo dice, en ese caso de tanteo, es empezar a jugar al ensayo y error. Entonces, para identificar, por ejemplo, en este caso esta molécula. Entonces, en esta reacción, ¿cierto? Identificamos cuántas moléculas o átomos, mejor dicho, cuántos átomos de hierro hay en esta parte de la reacción, en los reactivos, y cuántos hay acá. Entonces, en este caso, como tenemos un 2, quiere decir que en este momento tendríamos 2 átomos de hierro, y en los productos, como solamente está una vez hierro, quiere decir que entonces tendríamos un átomo de hierro, que en este caso da a entender que está desequilibrado. Miremos los oxígenos. En este caso hay 3, ¿cierto? Pero se va a sumar el que está aquí con el agua. Quiere decir que en total, en los reactivos, vamos a tener 4 oxígenos. En cambio, en esta zona de los productos, este 3 al multiplicarse por el 1 harían 3. ¿Cierto? Lo mismo ocurriría para el caso del hidrógeno. El hidrógeno pues va a tener solo y exclusivamente 2 átomos en la molécula del agua para los reactivos, y en este caso vamos a tener 3 átomos de hidrógeno para esta molécula de hidróxido de hierro. Entonces, como está desequilibrada, precisamente por el método de tanteo, se puede identificar fácilmente cómo balancearla. Entonces, recuerden que para balancear esa ecuación, lo que hacemos es poner ese coeficiente. Entonces, el 2 o el subíndice que vemos en cada una de ellas me va a afectar es al elemento, en este caso al átomo. ¿Qué puede ocurrir para el caso cuando haya paréntesis? Lo que quiere decir que en este caso este 3 me va a afectar a lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces, siendo así que para poderla balancear ponemos el coeficiente. Este coeficiente que ponemos aquí del mismo tamaño de la letra inicial del símbolo químico, ¿cierto? De ese elemento, precisamente va a afectar a todos los elementos que componen o a todos los átomos que componen a esa molécula. Entonces, ahí se vuelve a realizar la multiplicación para determinar entonces cómo queda balanceado. Entonces, ¿cómo se lee una reacción química ya balanceada? Y vamos a tener en cuenta esta estructura.
¿Qué me está queriendo decir esta? Que una mol de óxido de hierro 2, al reaccionar con una mol o con una molécula de agua, vamos a tener 2 moléculas de óxido de hierro. ¿Vale? Entonces, esta es la forma más sencillita que tenemos para poder balancear la ecuación. Sin embargo, pues tenemos aquí en este caso el método óxido-reducción, el cual emplea un método a nivel de iones, a nivel del número de oxidación. Entonces, en este tipo de método vamos a identificar quién es el que se oxida y quién es el que reduce. Es decir, quién es el que entrega oxígeno y quién es el que, el que entrega electrones y quién es el que los recibe. Los rechaza, los entrega. Uno los entrega y otro los recibe. Sin embargo, como les comentaba, aquí en este caso, pues como estamos hablando precisamente de la ley de la conservación de masas, pues hay que continuar con ella. Entonces, aquí en este caso, como vamos a enfocarnos en el ejercicio 2, en el ejercicio 1, pues nos vamos a centrar en el proceso de estequiometría. Entonces, la estequiometría es una parte de la química que se encarga de reconocer los procesos en cuanto a cantidad de sustancias que van a intervenir en toda la reacción, ¿cierto? Para saber identificar cuánta sustancia hay antes y cuánto habrá después de la reacción. Entonces, en este caso, todas las reacciones van a depender de la cantidad de molécula que tiene. Entonces, a partir de allí se puede determinar precisamente esa proporción. Entonces, hagan de cuenta que ustedes van a generar un jugo, ¿cierto? Usted para poder generar un jugo necesita de esos productos para poder generar ese jugo. Entonces, necesitamos de agua y necesitamos de la pulpa de la fruta, ¿cierto? Que al licuarla, pues vamos a tener como producto precisamente como producto ese jugo que nos vamos a consumir. Entonces, en este caso, dependiendo de lo que se requiera, asimismo se van a empezar a mezclar. Por ejemplo, si yo quiero un jugo, digámoslo así, que se sienta la fruta, pues le tengo que echar más agua o más pulpa de fruta. ¿Ustedes qué creen? Si yo quiero un juguito bien cargadito, ¿ustedes qué creen que necesite? ¿Más agua o más pulpa de fruta? Exacto, más pulpa. Entonces, precisamente este proceso estequiométrico en las reacciones van a determinar esas cantidades. Y precisamente más adelante hablamos de, digámoslo así, hacia dónde va a tender a ir la reacción. Pero por el momento nos vamos con procesos estequiométricos. Entonces, recuerden esto, ley de la conservación de masas fue establecido por el francés Antoine Lavoisier, el cual dice que la cantidad de masas en reactivos va a ser igual a la cantidad de masa en los productos, ¿cierto? Y a partir de allí, precisamente empezamos a determinar algunos procesos matemáticos. Entonces, para poder determinar cuál de las sustancias se van a terminar, o hagamos esta simulación o este ejemplo. Supongan que ustedes tienen digámoslo así, una bolsa completa de esa pan para hacer sándwich, ¿cierto? Y a la vez tenemos, pues, precisamente las mortadelas. Pregunta, siempre cuando gastamos precisamente un paquete de ese pan Bimbo para hacer sándwich con un frasquito, con un paquete de esas mortadelas, ¿cuál de las dos siempre tiende a acabarse? ¿Las mortadelas o las tajadas? ¿El pan se va a acabar? ¿El pan se acaba primero o es la mortadela? Con un paquete de cada uno. Profe, ¿usted qué dice? Mira, aquí me dicen que el pan o la tajadita de pan, las tajadas de pan, que la mortadela.
Es el pecho de la inflación, yo creo. Profe, siempre se va aquí en este caso. Tiene la mortadela, tiene la misma cantidad de pan que la mortadela. Porque yo hice 2 tajadas de pan, ¿cierto? Pero fíjate, Dale la tajada de abajo. fíjate que siempre se va a acabar primero la mortadela. Que siempre se va a acabar primero la mortadela. Ah, carajo. Sí, primero se va a acabar la Sí. mortadela. Entonces, al acabarse la mortadela, pues no podríamos realizar más sándwich, ¿cierto? Pues precisamente con ese ejemplo, digámoslo así, también se puede reconocer esa relación estequiométrica. Entonces, podríamos determinar precisamente cuál es el reactivo límite. En el caso de la mortadela y el pan para hacer el sándwich, precisamente la mortadela va a ser ese reactivo límite porque me va a dejar de producir precisamente, valga la redundancia, esos productos. ¿Cierto? Entonces, como se acabó la mortadela, solamente me queda pan, pues no vamos a poder hacer sándwich. Entonces, en este caso, para poder determinar precisamente cuál es el reactivo que se va a acabar primero, tenemos que identificar cuál de ella es una, digámoslo así, sustancia pura. Entonces, cuando en una reacción química interviene un reactivo que no es puro, nunca podremos hacer cálculos con la cantidad de reactivo, sino que debemos hacerlo precisamente con esa cantidad pura. Entonces, la pureza en el caso de una disolución es su porcentaje en masa. Entonces, en este caso, esta es la ecuación precisamente que va a determinar la pureza de ese elemento, ¿cierto? Y a partir de allí se genera precisamente ese reactivo límite. Entonces, el reactivo límite es el que me va a determinar precisamente cuál es el que se va a acabar primero. E incluso, si determinamos cuál es el reactivo límite, pues entonces inmediatamente podríamos deducir cuál es el reactivo en exceso. Entonces, en el caso, vuelvo con la mortadela y el pan. Entonces, la mortadela como se acaba primero, va a ser el reactivo límite. Pero como me sobró pan, entonces vamos a tener, el pan va a ser mi reactivo en exceso. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? ¿Todo claro hasta aquí? Listo, entonces vayamos de una vez al ruedo con el ejercicio, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, como que sí, no veo que se pregunten dudas. Voy a compartir en este momento toda la pantalla porque aquí es donde vamos a guiarnos precisamente con el documento de guía de actividades para poder identificar bien cómo se realiza el primer punto e incluso con el anexo 3. Entonces, ¿qué me dice aquí? Ejercicio 1, estequiometría. Responder este ejercicio en la tabla 1 de anexo 3. Se recomienda consultar qué es una ecuación química, cómo calcular los pesos atómicos y moleculares, la masa molar, el reactivo limitante, la pureza y el rendimiento de una reacción química. Listo, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, con el último número de documento de identidad, seleccionar la reacción que corresponda y balancearla. Bueno, vamos a hacerla con mi último número, que es el 3. Entonces, venimos acá. Escogemos el dígito 3. Y aquí, me dice reacción estimada. Entonces, aquí yo tengo que poner la reacción que me asignaron.
Entonces vengo aquí a símbolos y pongo CaO más ácido clorhídrico me produce cloruro de calcio más agua. Listo. Precisamente aquí es donde viene la información de cómo empezar a balancear nuevamente por el método de tanteo. Entonces, aquí me devuelvo a esta parte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es balancearla. Recordemos el método que nos enseñó la profe Ana, el método macho para poder determinar o para poder balancear esas ecuaciones. Entonces, recuerden que hay un orden específico. Primero van los metales, luego los no metales, carbonos, hidrógenos y de último los oxígenos. Entonces, en este caso, el calcio es metal, ¿cierto? El cloro es no metal. Hidrógenos y oxígenos. Entonces, en este caso, ¿cuántos átomos hay en este momento? Bueno, aunque ahí ya aparece el número de los reactivos, pero bueno, ya aparece la ecuación balanceada. Entonces, en este caso, ¿cuántos calcios hay en los productos? En los reactivos, perdón. Vamos a ver qué dicen por aquí. 2, 1, exacto. Entonces me dice que hay uno en productos, en reactivos y hay uno en productos. ¿Cuántos cloros hay en reactivos? Hay uno en reactivos y hay 2 en productos. ¿Cuántos hidrógenos hay en reactivos? 1 en reactivos, 2 en productos, ¿cierto? Y en oxígenos, pues tendríamos 1 con respecto a 1. Listo, resulta que precisamente los que están desbalanceándome la ecuación es esta. Entonces, fácilmente podríamos determinar que el factor en realidad que nos va a servir es el 2, ¿cierto? Y como estos dos elementos están conformándome una misma molécula, pues simplemente esto a multiplicarlo por 1 me va a dar 2. Si ponemos aquí el 2, ya esto me va a cambiar. Recuerden que el coeficiente me va a multiplicar todos los átomos de esa molécula. Entonces, en este caso vendría siendo 2 por 1, 2 de cloro, 2 por 1, 2 de cloro. Entonces, como ya nos quedó balanceada, precisamente la ecuación final sería la que está aquí en la parte de abajo. Ya cuando tengamos precisamente la ecuación balanceada, tenemos que determinar la molecular de cada uno. Entonces, tenemos dos opciones. Ir al internet y poner precisamente peso molecular de tal sustancia y nos da esto, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que para poderla realizar tenemos que coger el peso molecular de cada elemento y sumarlos, ¿vale? Hagamos el ejercicio. Peso molecular del CA2 es 56,00, perdón, 0774, ¿vale? Sin embargo, pues yo la dejé como 56. Vamos con la del HCl. Sería 36,458, yo la dejé en 36. Vamos con el del cloruro de calcio. Es
110,98, en este caso le puse 111, y la del agua que es 18, 18,0 algo. Entonces acá en este caso es 18,01528, entonces la dejé como 18. Entonces aquí estos van a ser directamente el peso molecular de cada una de ellas, de cada una de esas sustancias. Luego, ¿qué continuamos a realizar? Bueno, miramos a ver acá, todavía no, esa parte del punto B no nos interesa todavía. Listo, cuando tengamos esta parte, ahorita sí tenemos que calcular el número de moles. Recordemos que aquí, que ese es el paso B, que es el que nos vamos a guiar ahorita. Antes de hallar el reactivo límite, tenemos que calcular los moles de cada sustancia. Sin embargo, en este caso nos hacen mención de qué es lo que debemos calcular. Dice lo siguiente: ¿cuál es el reactivo limitante cuando se permite que reaccione 30 gramos del reactivo 1? En mi caso es el óxido de calcio. Este es mi reactivo 1. Y el ácido clorhídrico va a ser mi reactivo 2. ¿Cierto? Entonces, en este caso, yo voy a tener 30 gramos de óxido de calcio, el cual está al 97% de pureza. Y 60 gramos de ácido clorhídrico, el cual va a estar al 79% de pureza. Sin embargo, por el momento necesitamos solamente el valor de los gramos para poder determinar cuántos moles hay precisamente en cada una de estas sustancias. Entonces, recordemos la ecuación de los moles. Moles es igual a la masa que conocemos sobre el peso molecular de la sustancia. Entonces, en este caso, el ejercicio me dice que tenemos 30 gramos de ¿quién? De óxido de calcio. Lo dividimos por el peso molecular y me da este valor. Lo mismo hacemos con el reactivo 2. 60 gramos de ácido clorhídrico me va a reaccionar, lo dividimos por el peso molecular y este es el resultado que me da. Y aquí hago la corrección, permítanme, hacemos de una vez la corrección. No es, espérame que es aquí. No es óxido de calcio, sino que es ácido clorhídrico. Entonces, estos van a ser la cantidad de moles que tenemos según esta cantidad de gramos que nos da el ejercicio. A partir de aquí, vamos a identificar precisamente la cantidad o la pureza, mejor dicho, de esa sustancia. Tenemos que identificar que ahí precisamente nos dan el porcentaje de pureza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos 30 gramos de óxido de calcio y yo sé que el porcentaje es del 97%, pues yo lo único que tengo que hacer es multiplicar esos gramos por ese porcentaje de pureza y me va a dar la cantidad de gramo puro. Es decir, de mis 30 gramos de óxido de calcio al inicio, 29,1 van a ser puros. Lo mismo lo hacemos para el caso de los 60 gramos del ácido clorhídrico. Simplemente es multiplicarlo por ese valor porcentual de pureza. Es decir, que al contener 60 gramos de ácido clorhídrico, sabiéndose que la pureza es del 79%, me da a entender que el 47,4 gramos de ese ácido clorhídrico van a ser puros. Y resulta que a partir de esa pureza, precisamente nos puede dar un poco de luz
frente a, digámoslo así, cuál vendría siendo el reactivo límite. Sin embargo, para el caso del reactivo límite, lo que vamos a necesitar son los moles. Y también tenemos que identificar la relación estequiométrica. Estequiométrica. Entonces, en este caso, cuando hablo de relación estequiométrica, tiene que ver precisamente con ese coeficiente del balanceo que hicimos. Es decir, que si por ejemplo aquí tenemos 1 y aquí tenemos el 2, precisamente me está diciendo que por una mol de esta sustancia, al reaccionar con 2 moles de esta sustancia, vamos a tener una de este producto y una de este segundo producto, ¿cierto? Y es a partir de allí donde empezamos a usar precisamente e identificar el proceso, digámoslo así, el reactivo límite. Para el reactivo límite hay dos opciones. Uno, calcularlo de acuerdo a los moles de CaO o hacerlo mediante la cantidad de moles de HCl. ¿Vale? Por cualquiera de las dos nos puede servir. Sin embargo, lo que va a interesar acá es el resultado, lo que ustedes interpreten del resultado. Nosotros habíamos dicho que esto son los moles que tenemos del óxido de calcio y esto son los moles del ácido clorhídrico. Para este ejemplo, lo hicimos con el óxido de calcio. Entonces, partimos de lo que tenemos, ¿cierto? Decimos que tenemos 0,535 moles de óxido de calcio. Y aquí es donde precisamente usamos esa relación estequiométrica entre los reactivos, porque me están pidiendo precisamente ese reactivo limitante. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que acá en este caso, si vamos a eliminar términos semejantes, pues lo que yo quiera eliminar lo vamos a poner en el denominador. En este caso, pues vendría siendo moles de óxido de calcio. Y arriba ponemos precisamente los moles de HCl. Entonces, recuerden que la relación en este caso es 1:2. Por una mol de óxido de calcio vamos a tener 2 moles de ácido clorhídrico con el cual tiene que reaccionar. Entonces, hacemos la operación y me da este resultado. Listo. ¿Qué me quiere decir este resultado? Que si tenemos esta cantidad de sustancia, ¿cierto? Vamos a usar solo y exclusivamente esta cantidad de moles. Es decir, si este resultado en ácido clorhídrico me hubiera dado por encima de 2, me hubiera dado mayor de 2, precisamente el reactivo límite vendría siendo el ácido clorhídrico. Sin embargo, como tenemos esta cantidad de sustancia... Profe, Señora. los chicos están como perdidos, están como desubicaditos. Ana María, Eugenia, Eva están desubicaditos. Díganme, chicos, en qué parte van como bien. Ahora entendemos. Es que muy rápido nos dicen. Listo. Démosle entonces el micrófono a Ana o a Eugenia para que nos digan hasta dónde iban como bien, para que de ahí... Es Ana Bedoya. No, Ana María Castaño. Y Eugenia no tiene apellido.
Listo, ya le habilité mi micrófono a Ana María Castaño. Hágale, Ana. Hágale, pues. Ana Castaño. Chara dice que el paso 3. Dice Chara. Y Eugenia dijo que el balanceo. Después del balanceo, listo. Pero Eugenia dijo que el balanceo, o sea, el balanceo desde Santera. El balanceo, Eugenia, solamente es que usted revise que los átomos en ambos lados de la ecuación son la misma cantidad. Igual para balancear también puedes usar algunos software, algunos páginas de internet también lo hacen por uno. Me las hace también se hace para poner las páginas de internet. Porque no son reales. Listo, entonces hagamos una cosa. Voy a volver a explicar esta parte, o sea, la parte del balanceo no hay dificultad, ¿cierto? Escríbenme aquí por el chat. O sea, en el caso del balanceo por método de tanteo no hay dificultad, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces, aquí es donde precisamente usamos la información que nos dan en la guía. En la guía, para todos, si se dan cuenta, es 30 gramos de ese reactivo 1, que está al 97%, y tenemos 60 gramos de ese segundo reactivo, el cual está al 79% de pureza. La pureza, pues precisamente se halla multiplicando esa cantidad por el porcentaje que tenemos. Sin embargo, para poder calcular el reactivo límite, necesitamos los moles. Entonces, en este caso, partimos de la masa que nos da el ejercicio por el peso molecular de ese reactivo. Entonces, en mi caso, el reactivo 1 es el óxido de calcio, el cual tiene un peso molecular de 56 gramos mol. Mi segundo reactivo es el HCl, entonces mi ácido clorhídrico va a tener este peso molecular. Entonces, lo que hago es, la masa que tenemos, la que me da en la guía, los 30 gramos, en este caso, del óxido de calcio, mi primer reactivo es el CaO. Realizo la operación, lo divido entre el peso molecular y me da este valor. Mi segundo reactivo son los 60 gramos. ¿De quién? Del HCl. O sea, solamente nos estamos basando es en esta parte. Solamente aquí por el momento nos estamos basando. Los productos los vamos a dejar quieticos. Listo. Ahorita calculamos los moles del ácido clorhídrico si yo sé que tengo 60 gramos de ella. Entonces, los 60 gramos del ácido clorhídrico lo divido entre los 36 gramos mol de la misma y me da este valor. Digámoslo así, a grandes rasgos ya se puede identificar precisamente cuál es la cantidad, digámoslo así, que en cierta medida vendría siendo el reactivo límite. Sin embargo, no, digámoslo así, no podríamos estar tan seguros sino hasta cuando realicemos o lo relacionemos con la relación estequiométrica, valga la redundancia. Es decir, en este caso, la relación estequiométrica entre los reactivos es de 1 a 2. Es decir, por una mol de mi primer reactivo, voy a necesitar 2 de mi segundo reactivo. ¿Yo de dónde saco esa relación? De ese coeficiente que yo tengo acá. Entonces, si aquí no hay nada, quiere decir que entonces tenemos una molécula de esta sustancia, ¿cierto? Pero si tenemos
un valor en esta zona, un coeficiente diferente a 1, pues entonces ese va a ser precisamente el que va a equilibrar todo. Claro hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí, Eugenia, si tienes que usar esto, el de todas las lamas. Entonces, para el caso del reactivo límite, vamos a tener que usar precisamente esos moles que usamos. Y vamos a tener dos caminos por el cual podríamos elegir. Y todo depende del análisis que usted le dé. Ejemplo, para este caso, cogimos el óxido de calcio. Entonces, partimos de esos moles que calculamos previamente, ¿cierto? Y esto lo vamos a multiplicar por la relación estequiométrica entre los reactivos. Entonces, por una mol de óxido de calcio, voy a necesitar 2 moles de ácido clorhídrico, ¿cierto? Realizo la operación y resulta que en este caso el valor me dio menor de 2. Hagan de cuenta que es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, vamos a hacerle, es como si ustedes tuvieran 3 panes y una mortadela, ¿cierto? En este caso, la mortadela va a ser los 0,535 gramos que tenemos, ¿cierto? En este caso, precisamente para hacer un sándwich, me va a sobrar un pan, ¿cierto? En este caso, lo que yo tengo, ¿cierto? Lo estoy gastando, ¿cierto? En este caso, el CaO, todo lo que yo tengo de óxido de calcio se me está acabando por completo. ¿Y qué me va a sobrar? Me va a sobrar ácido clorhídrico. Pero, suponiendo, si este resultado no hubiera sido 1,07, si este valor no hubiera sido este, sino que hubiera sido, por ejemplo, 2,35, quiere decir que entonces el reactivo límite me vendría siendo este, porque me va a faltar, mire, si tenemos solamente 2 moles o 2 moléculas de ácido clorhídrico, y si yo tengo esta cantidad de óxido de calcio, pero me va a gastar 35 décimas más o 30 décimas más de ácido clorhídrico, quiere decir que entonces mi reactivo límite es ese. Si quiere hagamos el ejemplo con el del ácido clorhídrico. Dijimos que el ácido clorhídrico es 1,667. Entonces, tenemos esta cantidad de ácido clorhídrico, ¿cierto? ¿Qué me dice? Que si tenemos 2 mol de ácido clorhídrico, sabiéndose que va a reaccionar 1 mol de óxido de calcio. Entonces, si hacemos esa división, 1,667 dividido 2 me da 0,8335. ¿Moles de quién? Mol de CaO. Entonces, este con este se va. Si ve que aquí, en este caso, precisamente me va a gastar la gran mayoría de las, digámoslo así, del reactivo que vamos a tener acá. Me la va a gastar precisamente por lo mismo. Por lo que aquí, en este caso, no todo el HCl se va a agotar. ¿Sí me hago entender?
¿Sí me hago entender, verdad? A ver, Eugenia, a ver, Marilena, Edna, Ana María, ¿qué es? ¿Estoy enredados ahí o qué? Yo la verdad. O véanlo de esta forma. Sí que sí. Listo, veámoslo entonces de esta forma, si aquellos quedaron con la duda. Si el resultado me supera esto, en este caso, si se dan cuenta es el doble, pues vendría siendo este el reactivo límite. Pero si se dan cuenta, en este caso el resultado de este va a ser menor en comparación al que yo tengo de ácido clorhídrico. Si se dan cuenta, vendría siendo la mitad. ¿Por qué? Porque la relación es de 1 a 2. Entonces, todos modos, en este caso, si yo tengo 0,535 moles de esa sustancia, pues precisamente voy a gastar el doble de ella para que se pueda producir o para que se pueda generar esos productos. ¿Sí me hago entender? Bueno, me dice que aquí tienen dudas todavía con el de tanteo. Sí, esto, Eugenia, estamos usando dos sustancias. Entonces, tú eres quien va a decidir, digámoslo así, con cuál te vas, solamente con el reactivo 1 o con el reactivo 2. En mi caso, yo me guié por el reactivo 1. Entonces, con el reactivo 1, yo precisamente generé mi cálculo para poder decir que en este caso, para el dígito 3, el reactivo límite es precisamente el óxido de calcio. Y es por ello que precisamente a partir de allí, mejor dicho, hagamos una cosa. ¿Hay dudas, preguntas todavía? Bueno, Ana María, referente a tu pregunta, dice, pero uno elige cualquiera para lo del reactivo límite. Sí, ustedes son los que deciden. Entonces, por ejemplo, si en mi ejercicio me dice que es C6H12O6 más O2, pues entonces yo puedo elegir dependiendo, digámoslo así, de lo que yo quiera. O sea, si yo quiero, por ejemplo, mirarlo desde el punto de vista de la glucosa, no hay problema. O si quiero analizarlo desde el oxígeno molecular, tampoco hay problema. Sin embargo, pues como les comento, ahí lo que ustedes tienen que interpretar es los resultados. Si ustedes ven que con el primero, o sea, con el cálculo de uno de ellos, no es suficiente y consideran hacerlo con el otro para compararlo bien, lo pueden hacer. Bueno, por acá dicen, bueno, aquí me están levantando la mano. Damaris, ahí te estoy habilitando chat. Micrófono, perdón. Profe, buenas noches, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, qué pena, yo no tengo claro de dónde usted sacó ese valor de 0,535 mol. Damaris, bueno, recuerda que esos cálculos lo hicimos mediante la operación que hicimos acá. Recuerdan que en la guía nos dice cuánta masa es el que vamos a usar. Ahí me dice, precisamente se las voy a leer aquí de manera literal. ¿Qué dice? ¿Cuál es el reactivo? Perdón, ¿cuál reactivo es el limitante cuando se permite que reaccionen?
30 gramos del reactivo 1. Entonces, el reactivo 1, para mi caso, es el óxido de calcio, ¿cierto? Y mi segundo reactivo, que me dice que es de 60 gramos, precisamente es el HCl. Listo, tenemos los gramos. Precisamente para los cálculos del reactivo límite, necesitamos son los moles. Relacionamos moles con moles. Entonces, ¿cómo le hacemos? Como en el paso anterior hicimos el cálculo de la cantidad de peso molecular de cada sustancia, Sí, pues señor. entonces a partir de la ecuación de los moles, precisamente voy a identificarlos. Entonces recordemos que los moles son la masa que tenemos, que son las que me dan el ejercicio, sobre el peso molecular. Entonces, en mi caso, para el reactivo 1, ¿cómo sería? Los 30 gramos del óxido de calcio, que es la que me da el ejercicio, sobre el peso molecular, que es el que buscamos en Internet. Ah, ok. Entonces, hacemos la división y me da este resultado, Ah, listo, profe. Ya. ¿vale? Lo Sí. mismo lo hacemos para el segundo. Entonces, hagamos una cosa. Vamos a hacerlo acá, lo del reactivo límite. Entonces, ya tenemos aquí la ecuación balanceada, ¿cierto? Entonces, Sí. si yo tengo esta cantidad de moles, 0,535 mol de óxido de calcio, si sabemos que una mol, recuerden que aquí esto depende del balanceo que ustedes les den. Porque si, por ejemplo, si la relación es 2:3, pues entonces la información va a variar. En mi caso, para este ejercicio, la relación es 1:2. Una mol de esta sustancia va a reaccionar con 2 de este. Entonces, Ajá. una mol de óxido de calcio me va a reaccionar con 2 moles de HCl. Listo, ya habíamos determinado que esto me da 1,07 mol de HCl. ¿Cierto? Sí, Que señor. en cierta medida podríamos analizarlo desde 2 puntos de vista. Decir de que entonces vamos a necesitar el doble de óxido de calcio para que pueda reaccionar con 2 moles de ácido clorhídrico. Mira, de esto pasó al doble, a 1,07, se duplicó. ¿Cierto? ¿Cómo se duplicó? Pues en cierta medida me está queriendo decir que entonces el reactivo límite inmediatamente es el óxido de calcio. Ajá, sí. Hasta ahí vamos. Entonces, hasta ahí lo pueden dejar. Sin Ajá. embargo, si ustedes consideran que van a compararlo con el otro porque resulta que esto todavía no lo comprendo, pues entonces lo hacemos entonces con el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué decimos? 1,667 mol de ácido clorhídrico. Si sabemos que 2 moles de ácido clorhídrico me va a reaccionar con 1 mol de óxido de calcio. Entonces, esto con esta se va y determinamos que da 0,835, creo que da. $833. Mol de CaO. ¿Qué me quiere decir entonces esta? Que de esta cantidad de ácido clorhídrico, pues solamente usé precisamente la mitad para usar esta cantidad de óxido de calcio, que también me estaría determinando que como, digámoslo así, de esa cantidad de ácido clorhídrico solamente voy a usar la mitad, pues entonces este va a ser el reactivo en exceso.
¿Sí ve que con cualquiera de las dos puedo determinar el reactivo límite? Ajá, Sin necesidad de hacerla, digámoslo, ambas, sin necesidad de hacerlas las dos. listo, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, vamos a ver, Mariana. Mariana, Qué te pena. escuchamos. Sí, yo le di Por a ejemplo, Mariana para que hable. Por ¿Cómo, ejemplo, en cómo? mi caso, me da el mismo valor de las mol, porque el ejercicio ya estaba totalmente, o sea, ya lo habíamos, espera, yo organizo mis ideas. El ejercicio ya estaba balanceado desde el inicio, yo no tuve que balancearlo. Entonces, a mí me da ahí calculándola, pues eso me da el mismo. O sea, digamos, por ejemplo, yo tengo cloruro de cobre. Entonces, cloruro de cobre, entonces hago ese mismo proceso y todo me da 1, porque no tengo, o sea, no tuve que balancear nada, sino que todo está en 1. Entonces, si lo multiplico, digamos, por ejemplo, el cloruro de cobre que me dio 0,223 por 1 me da el mismo, no hay problema. Espérame, hacemos el ejercicio entonces acá. Permítanme. Mariana, pero es que de todos modos, las moles te dan distintas porque son distintos compuestos. Por el peso molecular te va a variar. Ajá, son distintos compuestos, entonces las moles te dan distintas. Sí, Aunque exacto. la reacción sea 1-1, cuando es 1-1 es muy fácil porque usted solamente compara el que te dé menos y ya, el que te dé menos y ya, el que te dé menos cantidad. Falta Pero menos. yo lo que digo es en el sentido, por ejemplo, en el reactivo límite, sería el mismo que el reactivo en exceso, o sea, me da el mismo valor en ambos compuestos porque en ambos lo multiplico por 1. O sea, ¿sí me entiendo? O sea, Sí, yo te entiendo, así Morena. Pero lo que quiero decir es que cuando tenemos una reacción con lo suyo 1-1 que es balanceada, es muy fácil porque usted simplemente, o sea, hablamos a moles. El que te dé menos ese es, el que te dé menos ese es. ¿Cuál te da ok. menos? ¿Cuál te da menos, Morena? ¿Cuál te da menos? Por ejemplo, ese Bien, y le dio uno que es el cloruro de cobre, de te dio cobre, 0,2. lo dividí 30 dividido sobre 134 y me da Ajá. 2,3. Y el, Entonces, el reactivo límite lo multiplico por 1 y me da el mismo 0,223. ¿Y qué te da cuando pasas de gramos a moles de zinc? De gramos a moles de zinc. O sea, negativo 2. O sea, el reactivo 2 es 60 sobre 65. Me da 0,3. Entonces comparas el que te dé menos ese, el que te dé menos ese es. El que menos te dé Comparo entre los dos reactivos. Ajá, sí. Ok. Ya, entendí, profe. Pensé que también podía dejar cualquiera. Como la lección es 1-1, no tiene necesidad de hacerlo a la otra. Entonces uno compara las relativas y ya. Ok, profe, mil gracias. Ya. Sí, por lo menos en el caso de Mariana, pues como la relación es 1-1, pues precisamente la que la va a determinar es precisamente los moles, ¿no? Ok, profe, sí, ya entendí. Muchísimas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Por qué falta realizar? Entonces los dígitos que ya están balanceados, como lo son el dígito 1, el dígito 5 y el dígito 7,
son 1-1 porque se están balanceadas. En esos casos no tienen necesidad de hacerlo así, de que simplemente tiramos a moles y que le deben que le deben a moles. Eso es todo. Profe, así que. Listo. Listo. Y ya para finalizar, precisamente nos vamos a centrar ahorita en calcular los moles del producto número 2. En mi caso, mi producto número 2 pues corresponde precisamente al agua. Pero Precisamente al agua. Profe, qué pena. Disculpe. Es que yo veo que tú en este ejercicio te falta un pasito, que es cuando uno multiplica los gramos de la muestra por los gramos puros, por la pureza, para calcular los gramos puros. Y ahí sí se sacan los moles. Ese paso te faltó ahí, en la parte de atrásito de cuando pasaste de gramos de moles. Ay, eso, ay, sí, ya está. No, sí, es que sí, está bien. y recuerde que acá en el caso de la... Recuerda que acá en el caso de la... Eso. Es solamente... Entonces, se oye las moles con ese gramo puro, no con los gramos que hay antes, que son impuros. ¿Listo? O sea que en cierta medida, este cálculo de la pureza va a ser igual. Cálculo de la pureza va a ser igual. ¿O no? ¿O no? ¿Qué? ¿Cómo? Pues de acuerdo con la De información, acuerdo con la información, dice, dice, se permite que reaccionen 30 gramos del que reactivo 1 al 97% 97%. y 60 gramos del reactivo 2 al 70%. Sí, o sea, ya uno pasa a moles cuando te caigan los gramos puros. O sea que, pero las moles es esta cantidad, no los 30, sino 29,1 y no 60, sino 47,4. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo creo que ese paso te va bien. Sí. Siendo así que entonces para poder precisamente identificar los moles del producto, ¿cierto? Tendríamos que usar a partir del porcentaje de rendimiento. Entonces, ¿qué me dice el porcentaje de rendimiento? El porcentaje de rendimiento va a ser igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por el 100%. Entonces, en este caso, usamos la relación estequiométrica precisamente que hay entre ellos. Entonces, aquí en este caso, los 0,535, es más, otra de las cosas que me faltó mencionarles aquí, tenemos que usar es el reactivo límite. La sustancia que nos dio como reactivo límite tenemos que usar esa información. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta el reactivo límite precisamente con la relación estequiométrica de ese producto que vamos a identificar los moles que tiene. Entonces, en este caso, 0,535 gramos de mol, al relacionarse precisamente mol a mol o precisamente relación estequiométrica 1 a 1, me da a entender o me quiere decir, mejor dicho, que en este caso es 0,535 mol de agua. Como la relación es estequiométrica es 1 a 1, pues va a ser la misma, ¿cierto? Sin embargo, en el ejercicio me dice que tenemos precisamente el 88%, el cual se va a rendir. Dice, ¿cuántos moles del producto 2 pueden producirse si el rendimiento de la reacción es del 88%? Es decir, si este es mi reactivo límite, ¿cierto?
y el rendimiento de la reacción, perdón, es del 88%, quiere decir que del total de esos moles vamos a tener 0,4708 moles de agua en el producto. ¿Sí me hago entender? Sí me hago entender, ¿verdad? Recuerden que debemos tener en cuenta es al reactivo límite. El reactivo límite me va a determinar a partir de la relación estequiométrica cuántos moles de esta sustancia vamos a tener, ¿cierto? Del producto 2. Digámoslo así, esa cantidad de moles que tenemos en el producto 2 lo vamos a multiplicar por el rendimiento de la reacción, que en este caso es 88%. Al multiplicar, precisamente vamos a tener un producto, en este caso del agua, va a ser de 0,4708 moles. ¿Sí me hago entender? Que si se dan cuenta, si reemplazamos precisamente toda esta ecuación, es decir, si este rendimiento real lo reemplazamos por este valor, precisamente me va a dar el 88% de rendimiento. El 88% de rendimiento de la reacción produciéndome esa cantidad de agua. ¿Sí me hago entender? Es decir, si cogemos 0,4708 dividido 0,35 y lo multiplico por 100, me da 88. Chicos, cuidado, que siempre es real es menos que el teórico. El teórico es lo que se da idealmente. Pero como la realidad es que siempre perdidas, porque uno cada que hace algo como de comida, uno le queda, por ejemplo, la comida en la olla pegada, o se le evapora. Exacto. Entonces, lo que nos da es lo ideal. Y se debe calcular lo real. Siempre que debe al final lo real porque es pérdidas. Muy bien, Paola, sí. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, por acá tenemos una. María Elena, permítame te activo el micrófono. Listo, Mari. Profe, buenas noches. Buenas noches, Mari. Profe, en el segundo del 0,535 mol CaO no está mal escrito, ¿no sería mol H2O por 0,88? Sí, señora. Sí, tenías razón. Ah, vale. Es que me confundí ahí. Es que le falta el profe. Ay, María. Está muy enamorada. Sí. Ay, María, qué horror. Para la bobada no hay pastillas. Ay, me madre. Claro que Me gustó. Estuvo bueno. Sí. bueno, ¿alguna otra observación? Ay, sí, te recañadito. Ups, me pillaron. Ups, sí. A ver, Ana, Carlos Andrés, Paola.
chicos. Dudas. Aquí ya acabamos. Duerne siempre me extraña. En el enlace de grabaciones siempre está la grabación, el video, y es también el PDF con la cosa de hoy. La presentación de hoy. Bueno, Cristian, escuchemos. Hola, todos se quedaron. Hola. Eugenia dice que es el profe chiquito, Carlos chiquito, que se es. Cristian, ¿tienes algo por comentar? Espérame, te activo el micrófono. No, ya tienes activado el micrófono. En cuanto a la grabación, pues vamos a dejar porque precisamente la vez pasada se produjo rápido el video, lo descargué, por lo menos en mi computador no tuve ninguna dificultad, pero al momento de subirlo al Drive, ustedes me comentaban que no reproducía. Entonces yo creería que entre mañana a más tardar miércoles van a tener la grabación, para así mismo también darle un poco más de espacio a que suba, ¿vale? Espérame, me revisamos aquí, Cristian. No, Cristian, aquí te estoy habilitando. Cristian, ¿te puedes hablar, Cristian? Hable. ¿Tú puedes abrir el micrófono? Sí, abrirlo. Abrirlo. O sea, te toca a ti que lo abras y lo prendas para que puedas hablar. Cristian. Yo creo que podemos, dejar hasta aquí la grabación. Cristian, habla. Clara Gillette, está bien ese balance, excelente. Cristian, qué raro. Profe, hay link de asistencia. ¿Dice qué? Hay link de asistencia. Sí, yo lo envié como 85 veces. Yo lo voy a ver. Sí. Yo lo hice otra vez. Ahí está otra vez. Uy, profe, gracias. Con mucho gusto. Profe Carlos, acá hay un PowerPoint, listo. Es que ya como que no veo en el ejercicio que ya pasaban las moles de gramos puros. Entonces estoy confundida que sube a 12 moles. Ay, mira, ahí. Ahí debe estar pasado las moles, los gramos puros y no los gramos impuros. Esos son los gramos impuros. Debe ser pasado las moles, pero los gramos puros. Sí, esta parte sí. Sí. Ajá, ahí. En vez de usar 30, usar 20, 29,1. Entonces ahí es parte hay que corregirla. Porque se debe pasar las moles cuando tengamos ya los gramos puros.
Y trabaja la mole como yo coloco los radios de apuros, para que nos dé el ejercicio bien. Eso. Cinco y 19. Ay, sí. Aquí nos da muy parecido, aquí nos da como casi igual. Sí, sí. 1, 3, 17. Eso. Entonces ya con eso se calculan las... El producto 2 con ratio límite que sería 0,519 moles de reactivo 1. Sin embargo, pues no hay cambio en el No reactivo hay cambio límite. en el reactivo límite. No, es igual. Que sigue siendo CaO. Sí, sería como el paso. Entonces, esa parte. Ay, sí, yo me toca subir avance del foro. Muchas gracias por acordarlos. Y otra cosa que no se nos olvide, que el ejercicio 2 es con 2 litros. Ay, háblelo. Habla Angie. Angie. Doña Angie. Listo, Angie. Listo, Angie. Angie, te escuchamos. O te leemos. Como quieras, quiera. Entonces copia, Angie. Porque ni modo es que no adivine que lo tiene. Allí sí, está bien balanceada, muy bien, lo necesitamos, te quedó muy bien balanceada. Cuando sin el agua, ya te queda bien el balance ahí. Y en el caso de Cristian, no, en el caso de Cristian no es 1 a 1. La reacción de Cristian es 6, 6, 1, 6. Está bien balanceada. No, Cristian, cuando está balanceada sin necesidad de coeficientes. Ahí es 1 a 1. De resto no es 1 a 1. Por ejemplo, en el dígito 1 es 1 a 1 porque no tiene coeficiente. El coeficiente es 1. Cambio en tu caso, el negativo 1 tiene coeficiente 6. El negativo 2 tiene también coeficiente 6. Y el producto 2 tiene también coeficiente 6. Entonces no es 1 a 1. Pero como el coeficiente es igual, 6 y 6, de ambos relativos,
No tiene necesidad de hacer la relación porque igual te da de uno, porque seguido es el de uno. Simplemente vas de gramos a moles, de gramos puros a moles, y eliges el que tenga una cantidad de moles. Ese es el ratio límite. ¿Listo, Cristian? Si tú no entendías, me dice que le hablo más despacio. Cristian. Cristian. Sí, cuando el coeficiente relativo 1 y relativo 2 son iguales, es necesario dejar de la relación. Simplemente pasamos de gramos a moles y elige el menor. En el caso de Angie, tu dígito es el cual es su reacción. Creo que el de Angie es el dígito 6. También como los coeficientes de los reactivos 1 y 2 son 1, no tiene necesidad de que haya la relación estequiométrica, simplemente pasa de gramos a moles y elige la que te dé menos y ya. ¿Me entendiste? Y los que pan, ¿cómo que pan? Ah, bueno, ahí sí el hambre. Y ya solo se hambre, oiga. En el dígito 2, Edward. El dígito 2 de reacciones cloruro de calcio. Ay, sí le tengo caso de las relaciones estequiométricas. Porque ahí es distinto las coeficientes. Son distintos los coeficientes de los reactivos 1 y 2. Entonces, a ellos le toca hacer relación para que busque su ratio límite. Sí, es verdad. Profe Carlos, puedes dejarle grabar ya, para que no quede tan larga la grabación.